Bueno, decíamos, tras la pausa íbamos a conversar sobre esta situación que se dio en COPSA en los últimos días. Hubo paro de trabajadores durante 2 jornadas. Amenazaban con un paro en todo el transporte interdepartamental si no había soluciones y de hecho desde la UNOD se llegó a manejar la posibilidad de hacer un paro a nivel nacional en todo el transporte. Los trabajadores concretamente estaban reclamando el pago de los salarios. Ayer hubo un acuerdo y da la sensación de que este conflicto por lo pronto llega a su fin. Vamos a escuchar qué decía el ministro de Transporte a modo de disparador para conversar, hablar sobre este tema. Con el Banco República para que mientras prospere todo el trámite del fideicomiso poder lograr un préstamo anticipado que tengo entendido el Banco República lo estaría aprobando la semana próxima. O sea, no sé de dónde salió eso, pero si algo ha estado el Ministerio es atento a la preocupación y tratando de alguna vez por todas zanjar esas diferencias entre el sistema suburbano y lo que está recibiendo y lo que está necesitando. Sí, parte de un comunicado donde dicen que aumentó la carga salarial, pero no así los ingresos. Bueno, hay dos problemas también. Hay un problema que ellos lo conocen, que tiene que ver con la reducción de la cantidad de boletos vendidos, que eso requiere de otra intervención que ya les he transmitido. Hay que revisar, no podemos andar con ómnibus vacíos por dos razones. Primero, porque hace inviable poder sostener, porque si no tenemos que seguir incorporando subsidios tras subsidios que lo pagamos todos. Entonces hay una situación de que tenemos que revisar y tratar de que los ómnibus, por lo menos con ese promedio mínimo que exigido para mantener el costo, lo tengan. Y esa es la etapa que se nos viene ahora. Pero en el mientras tanto estamos generando este fideicomiso para poder contemplar las necesidades básicas de las empresas. Bueno, ahí estaban las declaraciones de José Luis Falero. Javier Cardoso, gerente general de COPSA, gracias por haber aceptado la invitación, bienvenido. Y Fernando Fernández, secretario de Sestrame y tesorero de CODE, también gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Cardoso, le pregunto, para que la gente entienda del otro lado, ¿qué fue lo que sucedió exactamente para que se levanten las medidas de los trabajadores? Bueno, llegamos a un acuerdo con el esfuerzo, digamos, el empuje que puso el Ministerio de Transporte en tratar de destrabar esta solución a un proyecto que habíamos planteado hace unos meses atrás, que era la generación de un fideicomiso financiero para el sector que permitiera, entre otras cosas, renovar flota, renovación tecnológica en las expendedoras electrónicas y, por último, cancelar pasivos financieros. En ese marco, nosotros habíamos planteado la posibilidad de generar un préstamo puente hasta tanto se concretara el fideicomiso que permitiera dar oxígeno a aquellas empresas que tenían más o menos necesidades y que permitieran llegar a, cuando se concluyera el fideicomiso, en buena posición. Eso lamentablemente por situaciones en la caída de boletos en estos meses, más específicamente en marzo, en el caso de COPSA se vio acentuado el déficit, que se arrastra desde hace años, y bueno, llevó a la eclosión de este problema, que por suerte logramos alcanzar una fórmula de acuerdo que permitió dejar en suspenso la medida. Ahora, antes de que Ro le pregunte, le consulto. Renovación de flota, renovación tecnológica, COPSA está planteando una situación muy compleja económicamente. ¿Eso no es de alguna manera endeudarse más? Atendiendo de que los trabajadores, por ejemplo, estaban reclamando directamente el pago de los salarios. No, en los flujos financieros se mantienen las obligaciones, en el caso de COPSA, hoy ya destinamos todas las empresas del sector suburbano un 5% para cubrir los costos de un fideicomiso financiero 2, suburbano 2, que está a punto de culminar en diciembre. En diciembre se culmina, entonces quedan esos excedentes del 5% de la recaudación para atender el nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, es imprescindible la renovación de flota, porque la renovación de flota baja los costos de explotación de las unidades. Al ser unidades nuevas, uno tiene mayores ahorros. Y por otro lado, accedemos al cambio tecnológico que nos permite, con las expendedoras, mucha más ductibilidad de lo que tenemos hoy. Entonces, es necesario, no es un mayor costo, se mantienen los egresos de todo el sector y lo vemos como imprescindible. Ustedes lo ven allí como imprescindible, del lado de los trabajadores veíamos
también planteamientos de dónde están las prioridades a la hora de dónde se ponen esos recursos, cuando algunas de las prioridades, como por ejemplo los salarios de los trabajadores, estaban siendo postergados. Se sumaba a esto el planteamiento también de los trabajadores que COPSA era la única empresa que planteaba esta situación cuando SESTRAME, que es la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano, que ambos representan, el resto de las empresas que conforman esta Cámara no están presentando una situación de esta gravedad. Quizá Fernando nos podría comentar cuál es la situación de las otras empresas, y vuelvo a Javier con el tema de, entonces, ¿por qué le pasó esto a COPSA? Bueno, lo que le pasó a COPSA lo puede contestar mejor Cardoso. Por eso, pero al resto de las empresas, ¿cuál es la situación? El tema es el siguiente: nosotros somos, la gran mayoría de estas empresas somos empresas mixtas, en las cuales tenemos una pata, por ejemplo, o en el interdepartamental y en el suburbano, o en el urbano y en el suburbano. Y bueno, y la incidencia que tiene el transporte suburbano en la economía de nuestras empresas no es relevante como para llegar a un tema de poder perder o poder poner en riesgo el pago de salarios a los trabajadores. Sí, en el caso nuestro es imprescindible acompasar lo que tiene que ver con la renovación de flota y la renovación tecnológica del urbano y el suburbano, y en eso estamos trabajando, y para eso nosotros vamos a destinar lo que es el fideicomiso que se intenta aprobar. En el que se ve beneficiado todo el sistema, no solamente COPSA. Claro, COPSA va a tener una participación más grande porque es casi el 50% del sistema, y en el caso nuestro, por ejemplo el caso COET, que es un 10% del sistema, si bien no es relevante, pero nos ayuda a poder acompasar los cambios que se tienen que hacer en el transporte suburbano a equiparar el transporte. ¿Ustedes van a hacer renovación de flota también, por ejemplo? Nosotros ya estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Estamos incorporando coches eléctricos. En el día de lunes llegan 8 o 9 coches eléctricos, y incorporando coches híbridos. O sea, estamos tratando de llevar la empresa a la modernidad y acompasar lo que el Poder Ejecutivo y la Intendencia Municipal de Montevideo, en este caso, están previendo para el futuro, o sea, una renovación atendiendo a la matriz energética. Entonces, ¿cómo es que, Javier, cómo es que llega COPSA a esta situación que justamente no es la misma? Expliquemos para poder entender por qué es diferente COPSA. Como bien citaba Fernando, COPSA representa casi el 50% del sector. Entonces, en un sector que trabaja pérdidas, me llevó la mitad de las pérdidas. COPSA se lleva la mitad de las pérdidas. Y eso hace que en un momento la situación sea insostenible. Por suerte, el Poder Ejecutivo entendió la problemática, está dando los primeros pasos en solucionarlo, buscar acortar el desfasaje ese que existe entre los costos y los ingresos. Hoy lo que percibimos por venta de boletos es inferior a los costos que tenemos cuando salimos a prestar el servicio. ¿Cuánto le estaría faltando de aumento al boleto para que por lo menos empatara? No es un cálculo lineal lo que se hace, porque hay distintas modalidades de boletos. Hay lugares donde tienen boletos subsidiados más largos, que de pronto habría que ajustarlos más. Hay toda una estructura atrás que digamos que es de hilar fino, que puede llevar a variantes en porcentaje. Bueno, pero hay que aumentar el boleto. Es una de las opciones. Como bien recién escuchamos al ministro, el ministro cuando decía hay unidades que van vacías, está hablando de la necesidad de una racionalización, que quiere decir adecuar la oferta a la demanda, y eso implica que lleva a que las empresas bajen los costos. Esa es una ayuda, y una ayuda interesante, y hacerla coordinadamente. Hoy por hoy, si tenemos en cuenta que del año 2013 viajaban 75 millones de usuarios de boletos, se vendían en el año, y hoy estamos en 46 millones, bajamos un 40%. Entonces, hay que adecuar la oferta a esa variación de demanda. ¿Esto qué implicaría adecuar la oferta? ¿Reducir la cantidad de unidades? ¿Con eso puede haber movimientos también en la contratación del personal o en los accionistas que forman parte de la empresa? O sea, ¿hacia dónde va esa diversificación o esa reconversión que tiene que hacer la empresa? Estamos hablando de todo el sector. De todo el sector, bien. La racionalización implica una coordinación donde, por ejemplo, se decide bajar un 10%. Empezar con algo que es
posible. ¿Y eso qué implica? Implica que haya un 10% menos de turnos en la calle, pero al hacerlo organizadamente, lo que se hace es que la frecuencia, le llamamos nosotros a cuántos minutos sale un ómnibus de otro, se readecúen y se hagan entre todas las empresas. O sea, nosotros, por ejemplo, con COET y con CUTSA vamos a Parque del Plata y tenemos frecuencias cada 10 minutos. Cada 10 minutos sale una de las empresas. Y racionalizar lleva a que tengamos que salir, por ejemplo, a 12 minutos. Es un 10%, 12 minutos. Y eso es, si bien así parece poco, en el total de la prestación de servicios, no hay que olvidarse que el sector tiene unas 4.000 salidas, 4.000 viajes diarios, es significativo, y eso no implica una pérdida de fuente de trabajo porque hay un proceso que se produce por decantación de disminución de trabajadores, ya sea porque se jubilan o se retiran a otra actividad. Entonces no afectaría en nada la fuente de trabajo. Y sería un punto adicional para ir corrigiendo el sistema. Hay un análisis que mandó a hacer el Banco Central del Uruguay sobre cuál debería ser la tarifa. ¿Tienen ustedes, o sea, tenemos la información de cuál debería ser esa tarifa? ¿Estamos en tarifa? ¿Estamos fuera de tarifa? ¿Se cobra de más? ¿Se cobra de menos? Primero, hoy existe un decreto del Poder Ejecutivo que establece el costo de la unidad por kilómetro, la unidad de medida, que está fijado en 95 pesos, redondeando. Es un decreto de fecha de diciembre del año pasado, porque los ajustes son semestrales. Lamentablemente, la recaudación de las empresas es 65 pesos. Ese es un punto, una foto de la realidad. Por otro lado, el Ministerio de Transporte, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pidió hacer un trabajo sobre la estructura paramétrica, del cual tuvimos un primer avance en julio del año pasado. Allí la Cámara presentó diversas objeciones, habían algunos puntos que no estaban adecuadamente expuestos y que implicaban que los resultados no fueran los correctos. Seguimos en conversaciones hasta el último intercambio, lo tuvimos en el mes de septiembre, haciendo las observaciones a la misma, y de allí a la fecha no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio, pero sabemos que el trabajo está. Lo que tuvimos fue un avance, no el trabajo definitivo. O sea, no sabemos cuál debería ser, según la paramétrica, cuál debería ser el valor del boleto. Hoy, ¿lo sabe el gobierno? ¿No lo sabe? Creo que Fernando quería agregar algo al respecto. A ver, en la experiencia que tenemos nosotros de administrar la empresa, sabemos lo que gastamos y sabemos lo que recaudamos. Evidentemente, creo que hoy no es un secreto para nadie que el sistema suburbano recauda mucho menos de lo que gasta. El ministro habló de racionalizar los servicios, habló también de corregir las tarifas, o por lo menos con nosotros de ir corrigiendo paulatinamente, porque eso pesa en el bolsillo del usuario y tampoco puede ser un boomerang en el cual si corrige muy de golpe el usuario deja de usar el servicio y nosotros no tenemos lo que queremos lograr. Y por el otro lado también está la posibilidad de subsidios. Nosotros tenemos el subsidio, lo que tiene que ver con el subsidio al combustible, que se va a modernizar, en cual se va a incluir un subsidio por modalidad sustentable y algún otro correctivo más que se pueda hacer del Ministerio de Economía. Tiene que ser una batería de medidas para poder lograr el objetivo. Pero no es hoy, creo, un secreto que el sistema desde hace tiempo y hoy profundamente, por la cantidad de boletos que se disminuyó, no cubre sus costos. Javier Cardoso, gerente general de COPSA, Fernando Fernández, secretario de Sestrame y tesorero de COL, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que entendimos un poco más de esta situación y bueno, ojalá podamos conversar más adelante dando otro tipo de noticias, ¿no? Bueno, muchas gracias y creo que el tema de fondo, que es la adecuación, la viabilidad del sistema, está encaminado, por suerte.